Bienvenidos al programa Tu Palabra Me Da Vida, espacio de reflexión y del Evangelio desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. En el día de hoy reflexionaremos sobre la oración. En la Cuaresma, la Iglesia Católica nos exhorta a orar, ayunar y dar limosna. La oración para Santa Teresa de Jesús, dice ella que es, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. De igual manera, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la oración es una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Así pues, hermanos, estamos invitados en la Cuaresma a orar. Y para orar no se necesitan muchos minutos ni muchas horas. Puede ser una oración breve, pero profunda, porque Dios escucha desde el corazón de los hombres. Para entrar en un clima de oración, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine con su luz. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo y de su palabra. Que nuestra vida sea movida según tu palabra. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia Católica nos propone el Evangelio según San Marcos, en el cual se nos narra que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días y es tentado. Para contextualizarnos un poco más en este Evangelio, devolvámonos unas pocas líneas atrás de este Evangelio y encontramos a Juan el Bautista en el río Jordán, en el desierto, bautizando. Jesús se acerca y se bautiza, no porque necesitara del bautismo, sino por un gesto de humildad, de abajarse a la condición de nosotros los pecadores, de mezclarse con nosotros y asumir nuestros pecados, para posteriormente llevarlos a la cruz y redimir nuestros pecados. Jesús va al desierto y Juan también está en el desierto. Como podemos ver, geográficamente hablando, el desierto es el lugar donde se inicia la salvación. Jesús es llevado al desierto y reflexiona durante 40 días la voluntad del Padre. Esta reflexión la hace en oración. Jesús ora directamente con el Padre, cierra o bloquea sus sentidos externos para dirigirse al Padre, discernir su voluntad y, como bien sabemos, la voluntad del Padre es la salvación de todos nosotros. Como bien sabemos, el desierto es un lugar inhóspito, seco, sin civilización, sin mucha tecnología, con poca vegetación. Un lugar en el cual el ser humano se hace más vulnerable. Un lugar donde hay fieras, donde hay mucha escasez, pero pese a la escasez, Dios se manifiesta, se revela y habla a los hombres.
También es un lugar de silencio y de oración, donde el Padre le habla a Jesús y le revela su voluntad. El Evangelio de San Marcos escuetamente nos dice que Jesús fue tentado, que estaba Satanás ahí. Digo que escuetamente porque no nos da ningún detalle de cómo fueron esas tentaciones. Tal vez porque no es importante esos detalles, simplemente saber que Jesús no vaciló, no sucumbió a las tentaciones de Satanás. Aquí Satanás es interpretado como un obstáculo, más que un ser o un ente maligno. Satanás es un obstáculo que quiere impedir que Jesús inicie su ministerio público, anuncie el reino de Dios, anuncie la buena nueva para que todos nos salvemos. Jesús le dice también a Pedro, apártate de mí. Pedro no es Satanás, es simplemente un obstáculo. A semejanza de nuestro Señor Jesucristo, saquemos las fuerzas para destruir nuestros obstáculos, esos que no nos permiten acercarnos a Dios. Y para acercarnos a Dios, empecemos por la oración. Con este suceso de Jesús orando, discerniendo la vocación, el llamado que Dios le ha hecho, se da fin al Antiguo Testamento, aunque oficialmente ya lo había hecho con la encarnación en el vientre de María Santísima. Tan solo que esta vez se hace público a la luz de todos. Jesús pasa 40 días en el desierto. Terminada la prueba, Jesús sale a Galilea a proclamar la buena nueva, el Evangelio. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Está cerca el reino de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida, y como palabra de vida que es, me debe llevar a un cambio de vida. Por eso, hermanos, durante esta Cuaresma, entremos en oración, ya que es una de las 3 exhortaciones que nos hace la Iglesia. Nuestros trabajos pueden ser extensión de la oración. Tal vez no tengamos el tiempo, con tantos ajetreos en el día no nos quede tiempo. Pero como decía Santa Teresita del Niño Jesús, lancemos una mirada hacia el cielo, lancemos un pensamiento al día al Señor. Él lo recibirá con mucho agrado. Dentro de nuestra oración no solo pidamos cosas materiales, también pidámosle a Dios cosas espirituales que nos acerquen a Él. Otra invitación que les hago es a reconocer nuestra condición de bautizados. Así como nuestro Señor Jesucristo se hizo bautizar, también nosotros, bautizados, deberíamos tener siempre presente ese compromiso con Dios. Durante la Cuaresma se nos exhorta a arrepentirnos de nuestros pecados y asumir una actitud de cambio. Para eso, hermanos, creemos estrategias que nos saquen de nuestros vicios, de ese círculo de vicios que usualmente vivimos. Finalmente, pidámosle a Dios que se haga siempre su santa voluntad, leyendo su palabra. Gracias por acompañarnos una vez más en la reflexión y meditación de la palabra. Finalmente los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, y también que visiten nuestra página web www.cristosacerdote.org. Hasta una próxima ocasión.